Muy buenos días, pues aquí está nuevamente su psicóloga Isabel Galván con el tema que les dije en el video anterior que iba a tocar el día de hoy, que es la legalización y las etapas del consumo. Quiero empezar con la legalización porque es algo muy importante. A veces creemos que cuando la sociedad o las leyes, más bien las leyes, deciden legalizar algo, eso va a dejar de ser un problema, lo cual no es. Y se ha visto en muchos aspectos. Por ejemplo, en Estados Unidos se legalizó la pena de muerte. Eso no disminuyó la criminalidad, por ejemplo, ¿sí? Se ha legalizado en algunos estados de Estados Unidos, se ha legalizado el consumo de marihuana. Eso no ha hecho que disminuya el problema social que el consumo genera. Entonces vamos entendiendo una cosa. Legalización de un tóxico no significa que vaya a disminuir el impacto que va a tener personal para quien consume y social para quien va a verse muchas veces afectado por aquel que sí consume. Había un anuncio sobre el alcoholismo que decía, no sé, mi hijo de 16 años murió en un accidente automovilístico por culpa del alcohol y él no tomaba. No, pero el que venía manejando sí. Entonces tenemos que tener claro esto, ¿no? No disminuye en lo absoluto. Legal no quiere decir inocuo. No es sinónimo. Esto está legalizado, pero no es sinónimo de que al legalizarlo deja de hacer daño. No. ¿Por qué legalizan? Bueno, pues a lo mejor por cuestión económica, a lo mejor porque no haya tanto problema social. Claro, fundamentan el hecho de por qué estoy legalizando. Y a veces también es bueno. Por ejemplo, en el caso del alcohol, mientras no fue legalizado, pues cualquiera tenía su producción de alcohol casera y entonces es sumamente peligroso. Sin embargo, se legaliza el alcohol y ¿qué pasa? Bueno, que tiene que cumplir con determinados reglamentos en su producción y esto asegura que el consumidor pues sí va a tener daño por la cantidad que consuma, pero no tanto por la elaboración. ¿Por qué? Porque hay una regla que hay que seguir. Pero sí quiero que quede claro esto porque a veces los papás dicen, pero es que ¿cómo le digo a mi hijo que no consuma alcohol, que no tome cerveza a los 14 años si está legalizada? A ver, en primer lugar no tiene la edad, porque en México la mayoría de edad es a los 18 años. Y la mayoría de edad no significa que tú, persona que ya cumpliste 18 años, puedes venir a hacer lo que se te dé la gana. No. Quiere decir que ya tienes ciertos derechos, pero también la mayoría de edad implica responsabilidad. No nada más derechos. Y el joven es bien lindo y entonces muchas veces dice, es que yo tengo derecho porque ya soy mayor de edad. Ah, ya eres mayor de edad, sí, pero fíjate, en esta casa se te sigue dando de comer, se te sigue dando techo, se te sigue dando vestido, se te sigue cuidando cuando te enfermas. A ver, entonces, ¿cuál es tu mayoría de edad? ¿Nada más para que tomes cerveza? Ahí es donde están los límites de los que hablé en el video pasado. Entonces, no es sinónimo de que ya no da problemas algo que se legaliza y entender que el gobierno lo hace por otras razones que nada tienen que ver con la salud. No es una magia. Ya se legalizó, ya dejó de hacer daño, no. Es exactamente lo mismo y ahí es en donde como sociedad y como padres pues tenemos que poner límites a nuestros hijos. Bien, hablando del consumo, decía yo que hay un problema, que son unos síndromes que se presentan durante la adicción. ¿Y qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de enfermedades. El primer síndrome que va a presentar el adicto a cualquier tóxico va a ser el síndrome de tolerancia. ¿Cuál es este? Que como el organismo se acostumbra a recibir cualquier cosa que le damos, entonces llega el momento en cuanto al tóxico que el efecto que la persona tuvo la primera vez que consumió, si sigue consumiendo esa cantidad, va a llegar el momento en que ya su organismo se acostumbró, ya no va a tener efecto. Ese es el síndrome de tolerancia.
ya tolera, su cuerpo tolera ese consumo y el efecto que debía de hacer al cerebro, al sistema nervioso central, ya no lo está haciendo. Y entonces es donde vamos a ver que el alcohólico y los consumidores de tóxicos o de medicamentos, porque también aquí se da, empiezan a aumentar las cantidades. Consumen más, acortan tiempos. Ese es el síndrome de tolerancia. Y muchas veces la persona lo ve como algo, el consumidor lo ve como algo, pues como natural, ¿no? Pero si fuera natural, entonces, a ver, ¿por qué no vamos aumentando el tamaño de plato de comida? ¿Sí? No lo vamos aumentando. Regularmente comemos las mismas cantidades de nutrientes, o de engordina, o de lo que sea, lo mismo. Y no terminamos con un platón, porque mi cuerpo ya se acostumbró. No. Entonces, esto pasa, ¿por qué? Porque es el efecto en el sistema nervioso central, el cual ya ese tóxico ya no impactó. Y como al adicto lo que le gusta es sentir el impacto, pues entonces va a consumir más, por obvias razones. Entonces estamos ahí ante el síndrome de tolerancia, que si la persona viene con una carga genética, si la persona viene de familia consumidora de alcohol o de drogas, entonces ya con esa carga genética la persona va a ser más proclive de caer en un consumo más fuerte y lo va a buscar. Una persona que no trae esa carga genética tan cercana, que a lo mejor no fueron los papás o no fueron los abuelos, su sistema nervioso central va a tener más tolerancia a la misma cantidad, o sea, va a seguir recibiendo la misma satisfacción, el mismo beneficio del tóxico. Y entonces pues lo único que va a pasar es que va a alargar los tiempos, pero finalmente va a caer, igual que todos, en el síndrome de tolerancia, que es donde la persona consume más o ya no nada más consume alcohol y consume cocaína, consume alcohol y consume marihuana. Y bueno, las anfetaminas ya estamos hablando de otra cosa, pero básicamente alcohol, marihuana, cocaína tienden a ser combinadas por el adicto en la búsqueda de la satisfacción tóxico. Ese es el síndrome de tolerancia. El síndrome de abstinencia, ¿cuál es? Este síndrome es obviamente más fuerte, muchísimo más desgastante para la persona que consume. Es donde ya estamos hablando de una enfermedad, el síndrome de abstinencia, y en donde la persona va a sufrir reacciones muy intensas, muy desagradables físicamente y mentalmente. Es un síndrome que si la persona, por ejemplo, deja de consumir alcohol, ya es un alcohólico, poniéndonos en el caso, o es un bebedor fuerte. Vamos a ver que la persona en el síndrome de abstinencia va a tener temblores en sus extremidades, va a tener insomnio, va a tener pesadillas, va a tener dolor de cabeza, va a tener problemas de presión arterial, va a entrar en un descontrol la presión arterial. Y qué bueno que fuera que todo esto se fuera presentando poquito a poco, ¿no? No, se presenta de golpe. Por eso es tan intenso y es de tanto sufrimiento para el consumidor cuando no consume el tóxico, porque cae en el síndrome de abstinencia, tiene diarrea, puede tener alteración de la temperatura corporal, etcétera, ¿no? Todas estas enfermedades que se presentan en un solo momento, a eso le llamamos un síndrome. Y ese síndrome es el que va a hacer que muchas veces la persona, aún no queriendo, aún con una mentalidad clara de querer parar, no va a poder. Y no va a poder, ¿por qué? Porque el síndrome de abstinencia es demasiado fuerte para él, aparte de que ya es una persona muy debilitada por el mismo consumo. A mí me toca ver personas que con lágrimas en los ojos se toman la botella de tequila, que con lágrimas en los ojos se fuman la marihuana o se meten la cocaína o las anfetaminas. Ya no quieren,
mentalmente ya no quieren, físicamente no pueden. Por eso es muy importante también que cuando una persona ya está en un proceso de consumo fuerte, tenemos que ayudarla. ¿Cómo? Internándola. ¿Para qué? En primer lugar, para que se le atienda, se le den paliativos, medicamento, para que ese síndrome de abstinencia sea un poquito más llevadero. No se quita, pero bueno, podemos disminuírselo un poco. Y la otra, ¿para qué? Para que cuando está con el síndrome de abstinencia no corra a conseguir la droga o el alcohol. ¿Por qué lo va a hacer? Lo va a hacer, ¿por qué? Porque es muy, muy intenso el malestar que la persona siente. Me decía un adicto a la heroína que él ya no la consumía para sentirse bien, ya la consumía para poder vivir. Porque mientras yo no me metía, me dijo, la heroína en el cuerpo, no me podía bañar porque no soportaba el contacto del agua con mi cuerpo. No me podía lavar los dientes del dolor que sentía. No podía ir al baño, o sea, su cuerpo estaba totalmente nulificado, alterado. En cuanto él consumía la heroína, su cuerpo nuevamente podía funcionar por un tiempo, por unas horas. Entonces, ese es el síndrome de abstinencia. El otro problema, ¿cuál es? Que el adicto, conforme va avanzando en su consumo, va emparejándolo a actividades que antes eran normales, que las hacía libremente sin consumo, y entonces las empieza a emparejar. Va restándole seguridad. La persona que podía tener una vida con mucha seguridad, con mucho arrojo, haciendo las cosas que le gustaban, etcétera, empieza a emparejar sus actividades con el consumo y la persona se empieza a ser insegura, tímida, vergonzosa. El adicto es sumamente tímido y sumamente vergonzoso. Entonces ese es otro problema. Esto lo reportan mucho los artistas, artistas de la farándula, que dicen, es que yo si no me daba mi pase no podía salir al espectáculo, aunque cantara precioso, pero ya lo había emparejado. Y bueno, también lo sabemos de los artistas de las bellas artes, pintores y compositores y todo, que igual necesitan su consumo para poder hacerlo, ¿no? Pero no es prioritario del artista. ¿Por qué sabemos del artista? Pues porque vive en una vitrina y todo se sabe. Pero acá, los que estamos tras bambalinas, pues resulta que también hay mucha gente que para poder actuar tiene que consumir. ¿Sí? Yo tuve un paciente que era abogado y me decía, es que si yo no me meto a la cocaína, yo no puedo ir al tribunal, yo no puedo defender a un cliente. ¿Por qué? Porque ya había emparejado su acción laboral al consumo. Y entonces el consumo va haciendo que esa persona se vaya debilitando su personalidad, su capacidad, que nada le sirve su experiencia, porque hay una sensación de fuerte inseguridad, vergüenza, y entonces el adicto es alguien sumamente infantil, que no toma las riendas de su vida, que no sale adelante, que no se enfrenta a la vida por miedo. Y esto está emparejado al consumo. Entonces, pues yo espero que esto también les haya quedado claro. Si les gustó, denle like, por favor, al video, suscríbanse, activen la campanita y compártanlo. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Gracias.